una vez más por aquí, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar en este canal de Liliana Bordados y más. Hoy les traigo un nuevo video, un nuevo proyecto. Es muy fácil de realizar. Vamos a hacer unos aretes o pendientes en campana con hilo de crochet. Con la técnica que vamos a realizar es en unos tenedores o tenedor o trincho. Entonces les presento los materiales. Antes de presentar los materiales, les muestro de cerca en la cámara cómo es el realizado y el terminado. Entonces vamos a empezar a pasar el paso a paso para que me puedan entender. Bueno, aquí les presento los materiales. Vamos a necesitar cadenas de este delgado. Voy a utilizar también piedras o cuencas. Vamos a necesitar mostacillas, las cantidades que quieran utilizar. Esto, también tengo los anzuelos, alfileres. Se necesita 6 alfileres. También voy a utilizar aguja capotera o aguja punta roma, más fácil. Ahí les tengo, acá tengo la mostacilla. También voy a necesitar, tengo dos tipos de tenedor. Está el tenedor ancho y el tenedor más delgado. Yo voy a trabajar en el delgado, pero ahí le presento los dos para que puedan escoger cuál de los dos pueden funcionar a cada uno de ustedes. Aquí también tengo los hilos de crochet. Es así delgado, no es tan gruesa. Entre más delgadito mucho mejor le va a quedar el trabajo ya terminado. Yo voy a realizar en color blanco, este es en color crema. Entonces estos aretes lo pueden utilizar para fiestas, boda, bautismo, para cualquier ocasión. Vamos también a necesitar tijeras. Vamos a necesitar también esta pinza de bisutería, punta fina. Vamos a necesitar también alambre de corte de bisutería. Vamos a necesitar también punta plana. Si no tienen alfileres, entonces lo que vamos a conseguir es alambre de bisutería. Entonces no se compliquen, sino que consiguen alfileres, lo podemos trabajar en este material, que también se consigue todo en la parte donde venden de bisutería. También vamos a necesitar aguja de tejer, pero esto es solamente como para tapar los puntos, nomás, no necesito tanto. Son muy cómodos para trabajar y para realizar. Entonces empezamos a trabajar. Lo que vamos a empezar a hacer en el tenedor es la campana en el tenedor. Este ya tengo aquí terminado. Entonces acá tengo uno adelantado, la parejita que voy a trabajar. Tengo en este material hecho en el tenedor, quedan muy bonitas. Si quieren hacer más ancho o más grueso, le aumentan la cantidad de hilos, pero yo lo voy explicando en el paso a paso. Entonces, como el tiempo es muy corto y es oro, entonces dejamos el largo de la distancia. Lo que vamos a pasar es así. Espero que me entiendan. Empiezo de nuevo, dejamos un largo allí. Yo no le hago nudo. Al comienzo hay que sostenerlo aquí, si quieren le hacen el nudo, pero yo no le voy a hacer ningún nudo. Entonces lo que vamos a pasar es así. Ahí le estoy haciendo despacio para que me puedan mirar. La cantidad que quiero poner en este tenedor se necesita de 41 puntos. Sí, perdón, sí, 41 veces lo vamos a armar sobre el tenedor. Entonces no es tan complicado, todos tenemos esto en casa y lo podemos trabajar muy fácil. Ya voy así. Entonces otra vez acerco a la cámara, paso. Lo que voy envolviendo es a las muelitas del tenedor, es como en zigzag. Entonces el mismo tenedor le va guiando las muelitas. Aquí lo que estoy haciendo es el armado. Entonces con el dedo cada uno lo van sosteniendo y ahí va bajando. Entonces el mismo tenedor le va guiando si va quedando bien o va quedando mal.
Entonces solamente va cruzando, cruza rojo, ahí. Con el otro dedo lo voy sosteniendo y no es tan complicado. Entonces ya regreso cuando tenga los 41 veces. Bueno, aquí ya llegué a los 41 veces. Ahora, para que no se me vaya, lo sostengo con este dedo y vamos a cortar así larguito. Entonces lo ponemos allí y lo vamos a hacer un corte largo para que me deje tejer en el momento de pasar con la aguja. Entonces vamos a ensartar en esta aguja, en este hueco. Bueno, como ya ensarté la aguja, ahora lo que voy a hacer es pasamos al lado contrario y vamos a poner dentro de dentro de la muelita, vamos a ir pasando hacia abajo, pero que me agarre muy bien. Con esta pinza me voy a ayudar a jalar. Hacen con mucho cuidado para que no se vayan a pegar su buena chuzada. Entonces, donde saque la aguja, allí vamos a volver a pasar nuevamente. Y sacamos para que me deje trabajar bien. Espero que me estén viendo y es fácil de realizar. Entonces, donde saqué la aguja, nuevamente paso hacia abajo. Ahí jalo. Ahora voy al siguiente, a esta hilera, paso por debajo de todos los hilitos. Aquí yo me ayudo a jalar con esta pinza, por eso les estaba diciendo que se necesita pinza de bisutería. Háganlo con paciencia, que esto le queda muy bonito, hecho por uno mismo y muy fácil de realizar. Entonces ahora pasamos al siguiente. Vamos a sacar allí. Listo. Ahora seguimos a la siguiente hilera. Es pasar por debajo, o sea, por el centro de todas las muelitas. Nuevamente. Si miran que la aguja saqué aquí, entonces nuevamente paso. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a pasar despacio porque se me atrancó allá en la parte del hilo. Listo. Entonces así vamos a pasar. Cuando llegue acá en la otra les digo que sigue. Bueno, he llegado en la parte de acá. Ahora lo que vamos a sacar del tenedor. Ahí, ella queda así. Antes de apretarla, ahora lo que voy a pasar es por todo este borde, pero por dentro vamos a pasar con la aguja, tratando de abrazar a todos los hilitos. Entonces así queda. Bueno, ahí ya salió la campanita que le estaba haciendo, pero aquí ahora, antes de explicar en esta parte, vamos a apretar muy fuerte. Le apretamos súper fuerte en esta parte para que no se me desbarate. Le hacemos como una pasadita allí, que no quede como ni tan floja ni tan apretada, para poder que al momento de ir armando el arete no se vaya a desprenderse. Entonces eso es lo que yo no quiero, que se me vaya a desprender cuando esté armando el arete. Pasamos por el centro donde terminé. Ahora quiero pasar, ahora lo que voy a pasar es unas pasadas en esta parte, abrazando estos hilos, porque ya no puede quedar allí, no tanto, no lo vamos a apretar tan fuerte. Como les dije, pueden hacer en el tono que quieren, en rojo,
en colores que les favorece a cada uno y que les guste. Siempre les digo, solamente les dejo la idea y ya cada uno hacen a su gusto y a su creatividad. No le apretamos tanto, solamente es como para hacer unos tapones, como para tapar la parte del terminado en el centro, entonces no lo vamos a apretar tanto, así. Entonces aquí voy a tratar de terminar haciendo un remate no tan fuerte para que no me encoja el encocadito de la campana. Aquí estoy haciendo el remate, pero lo voy a esconder esa puntada del hilo para que no se me quede notando. Siempre recuerden que los terminales siempre tienen que ser muy finos y muy pulidos para que no se note el terminado. Entonces aquí lo arreglamos y ella ya queda perfecto. Aquí le hacemos un corte. Le hacemos un corte ya terminado en esa parte. Entonces esta que queda con esta aguja de tejer, lo que hacemos es pasamos por esta parte, pasamos por debajo y hacemos un corte y ya. Con mucho cuidado que no se van a cortar, pero especialmente el hilo del que se tejió. Ahora he terminado. Ahora vamos a empezar a armar el arete. Primero vamos a organizar este punto. Cogemos un alfiler y vamos a ensartar una mostacilla. Luego ponemos esta, ya el armado es muy fácil de realizar. Ponemos otra mostacilla, ¿ya? Después de esta mostacilla viene esta cuenca. Listo, allí. Cerramos con otra mostacilla. Entonces, así queda. Ahora voy a cortar un poquito aquí para luego hacerle la argollita. Entonces hacemos un corte aquí, no tan largo. Listo. Ahora vamos a hacer el doblez con el mismo ayuda de la pinza de punta fina. Listo. Así quedó el armado. Ahora vamos a sacar la cadena, que es esta parte, ya tengo separada, pero necesito solamente 2 eslabones. Entonces, como vamos a abrir en esta parte, ya, ahora voy a ensartar aquí y luego la cerramos. La cerramos con esta pinza. Listo, allí ya queda cerrada. Dentro de esta, para que no se me vaya a desprender, lo que voy a pasar es esta parte, este alfiler lo voy a ensartar en este eslabón. Así queda. El por qué yo pongo así con cadena colgante, para porque ya se mueva, porque si le pongo el alfiler fijo, o sea el largo, el alfiler que empieza desde aquí hasta acá, el alambre, ella no va a tener movible, entonces le pongo cadenas para que ella se mueva, ¿sí? Entonces por eso es ahí. Ahora vamos a armar dentro la argollita, perdón, dentro del, ahí pueden mirar, en el centro de la campanita pasamos hacia arriba. Listo. Ahora vamos a poner esta piedra, pasamos esta piedra allí. Si quiero pongo otra pepita de estas o mostacilla, pero yo la voy a dejar así, entonces no necesito tanta cosa. Como está muy largo, entonces ahora lo voy a cortar un poquito del alfiler. Hacemos el doblez y luego ponemos el anzuelo. Así queda
la campanita que le está diciendo. Entonces así queda. Vamos a armar el otro igual, de la misma forma que hice, lo vamos a armar el otro también. Aquí tengo la otra pieza, entonces aquí está la otra pieza. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner también nuevamente, ponemos por el centro de la campanita. Ahora vamos a poner otra vez, sino que como este es transparente no veo el hoyo. Listo, encontramos allí el orificio. Nuevamente cortamos la pieza, hago nuevamente y armamos el arete. Bueno, he terminado de armar el arete. Como les dije, muy fácil de realizar, muy rápido. El tenedor le ayuda mucho. Pueden hacer variados en diferentes tonos, el tono que le guste, bien sea negro también le queda muy bien, en fucsia, bueno, en fin, en todos los colores. Con las flores también salen lindas con el tenedor se hacen miles de maravillas. Entonces este es el pequeño video que les regalo y pueden hacer para regalar. Sirve para fiestas especiales, bodas, primera comunión, bautismo, bueno, etcétera, en sí, para cualquier ocasión. Ok, espero les guste y al final le pongo fotos para que miren cómo queda ya puesto la persona. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, se cuidan.